Y Colman, como siempre, muy bien informado. ¿Cómo estás, Raúl? Buen día. Hola Guillermo, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, ayer, como dijiste, pasaron bastantes cosas en esto que tiene que ver con el espionaje ilegal. Tal vez la más importante fue el allanamiento en la cárcel de Seiza. Allí en algunos tapabocas de electricidad se encontraron cables de internet, lo cual demostraría que ahí había algún tipo de red con micrófonos y con posiblemente incluso algunas cámaras. Pero más evidencia de eso se habría encontrado en computadoras del Servicio Penitenciario Federal en la División Inteligencia. O sea que ahí hay toda una investigación en marcha. Ustedes saben que eso es una violación del derecho a la defensa. Por ejemplo, el tapaboca eléctrico que se encontró en la sala donde los detenidos se reúnen con sus abogados. Entonces, es una violación del derecho de defensa, del derecho de la intimidad. Saben ustedes que el año pasado se difundieron escuchas incluso de Roberto Barata, ex número 2 del Ministerio de Planificación, con un nene de 8 años. Y de Lázaro Báez con su abogada. Todas cosas impensadas en cualquier lugar del mundo y totalmente violatorias. Bueno, ayer los gendarmes en los techos de Seiza buscando los cables, fue bastante impresionante el operativo y hubo algunas movidas de distracción también para que ese operativo no fuera efectivo. A Horacio Rodríguez Larreta lo que le mostraron son 10 fotografías en total, donde se lo ve a él esencialmente en bares reunidos con personas. No son reuniones privadas, son reuniones públicas, públicas en el sentido que están hechas en lugares públicos. Incluso las fotos están sacadas de afuera de los bares o restaurantes. De manera que no esconden una movida, llamémoslo así, clandestina, pero sí muestran un seguimiento, Sí, ¿no? y además claramente eso tiene que ver con política interna, ¿no? Es decir, un jefe político, puedo imaginarme una situación más o menos así, tratando de saber qué hace a alguien que presuntamente es de su máxima confianza. Es decir, si habla con las personas que me dice a mí que no habla, si se reúne con personas que me dice a mí que no se reúne. Básicamente parece ser material recopilado en ese sentido, Raúl. Sin ninguna duda. Es eso, es saber qué están tramando, a ver si están hablando algo con la oposición, a ver si están hablando algo a espaldas mías, tal cual, es como lo describís exactamente. De manera que Horacio Rodríguez Larreta se convirtió en querellante, esencialmente no por esas fotos, según yo pude hablar con él, no por esas fotos, sino por otro material que pudiera aparecer en esa causa. Ya esas fotos muestran que había un seguimiento, de manera que se convirtió en parte de esa causa. Él puede pedir medidas de investigación, etcétera, etcétera. Y tal vez lo más relevante en lo institucional fue que ayer finalmente el presidente intervino el Servicio Penitenciario Federal, para mí una medida muy demorada, demasiado demorada. Piensen ustedes que el gobierno asumió en diciembre, y estamos en junio, son 6 meses, pero bueno, son decisiones del Poder Ejecutivo. ¿Por qué digo que demorada? Porque ya la conducción que estuvo durante el macrismo y que siguió hasta ayer, en verdad, y tiene responsabilidad en las cosas que pasaron, en esas escuchas que se filtraron, todo eso tiene responsabilidad también la conducción del Servicio Penitenciario Federal, de manera que debía ser removida también. Yo estuve 2 veces en el penal, bueno, estuvo en ese penal preso, estuvieron los dueños de nuestros medios,
Fabián de Sousa y Cristóbal López. Fabián de Sousa ayer hizo un relato muy crudo en el programa de Gustavo Silvestre, pero todo eso hace impensable que esa conducción pudiera continuar, y continuó 6 meses. Bueno, ayer finalmente fue removida. Yo estuve 2 veces, te insisto, y era bastante humillante el trato y no correspondía, y además los detenidos eran tratados como si hubiera un peligro de fuga, y los metían con narcos en el mismo pabellón, o sea, cosas que no correspondían de ninguna manera. Fue un apriete, todo eso fue un apriete para ver si vendían las empresas, las entregaban, o si, comillas, se arrepentían y acusaban al peronismo, a Cristina Fernández de Kirchner, a quien fuera, para hacer política. Aprovechando que tuviste la oportunidad de hacer ese off con Horacio Rodríguez Larreta, me imagino que algo de sorpresa le tiene que haber generado lo que vio. A nadie le gusta, entiendo, verse en una foto, en una situación que aunque no lo comprometa, no sabía que se la habían tomado. Y por otro lado, preguntarme si esto puede llegar a resquebrajar la relación con Mauricio Macri, de comprobarse que el expresidente estaba detrás de estos seguimientos, porque tiene cierta lógica pensar que este seguimiento era solamente, como decíamos antes, para ver si se condecía con lo que decía, digamos, si actuaba en consecuencia de lo que decía hacer. Mira, en este momento no hay una enorme comunión entre Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, esencialmente porque hay una discrepancia con todo el tema de la cuarentena. Vos sabés que el sector más duro del PRO, incluyendo a Mauricio Macri, incluyendo a Patricia Bullrich y a varios otros, está bastante en contra de la cuarentena. Estuvo en contra de la cuarentena desde el primer día, digámoslo. Entonces, Horacio Rodríguez Larreta mantiene una postura firme frente a eso, y mantenía una coordinación muy fuerte con el gobierno nacional y con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof. Eso al sector duro del PRO no le gusta ni cinco. De manera que la relación no es la mejor hoy en día. Pero vos sabés que la política es impredecible en esas cosas. Por ahí en algún momento se vuelven a juntar. Recordá hoy que en el gobierno nacional hay personas que, si yo te preguntaba hace 2 años si podían confluir Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, vos me ibas a decir: aflojá con el alcohol, Colman. Y la verdad que terminaron coincidiendo. De manera que hay discrepancias, pero no hay tanta distancia ideológica, te diría. Entonces, en algún momento pueden volver a confluir bien, me parece a mí. Pero por ahora es una relación, te diría, tensa. ¿Y se mostró sorprendido por la existencia de las fotos, o en todo caso qué fotos le habían tomado, o sospechaba él que había algún tipo de seguimiento sobre su persona? ¿Te puedo decir una intuición? Sí, Me pareció que esperaba algo más grave. bien. Y que por eso se queda como querellante. Porque piensa que puede haber... Él dice que él no tiene reuniones, que en general todas sus reuniones son en bares. Es decir, que es una política personal que él tiene, que es mostrarse siempre. Y que además cuando va a los bares, las reuniones las hace en las mesas más pegadas posibles a las ventanas. O sea, que él no quiere esconder cosas. Dice, te digo lo que él me dijo, esto es lo que te estoy transmitiendo. Entonces, que no tiene reuniones privadas, pero que este seguimiento le augura cosas que no sabe, de fotos de su familia o cosas por el estilo que le parecerían más graves, ¿no? Obviamente que si a uno le sacan fotos con los hijos o eso ya, viste, te da, ya te provoca
una reacción distinta. Y yo creo que él esperaba encontrarse con cosas peores, con cosas de su familia y cosas de ese estilo, ¿no? No se encontró con eso. Ojalá fuera una novela, no lo es, esto es la realidad, pero vamos a tratarlo periodísticamente así. Hay nuevos capítulos. Raúl Colman siempre está muy informado, no son los únicos actores, no son los únicos espiados en ese proceso y por supuesto que habrá información que a cuentagotas irá surgiendo de esta investigación judicial. Una cosa antes de decirte que en un rato... Sí, dale, decime, Raúl. No, te quería decir lo siguiente. Mañana hay una reunión de la bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia. Sí. Ahí va a concurrir uno de los espías, que se llama Leandro Araque. Para eso lo tienen que relevar del secreto, algo que requiere de firma del presidente de la Nación. El presidente delegó la decisión en la jefa de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Camaño, que hoy podría firmar esa autorización y hará que el espía declararía mañana ante diputados y senadores. Diciendo lo que sabe, en este caso, como espía, a partir de esa firma, sin la necesidad de ocultar la información por secreto profesional. Exactamente. Sí hay secreto de la comisión. Bien. O sea, la comisión no puede revelar esos datos. Ir a decirle a Favale lo que se habló. Perfecto, Raúl. Y respecto de lo que dijiste hace un rato, no sin antes convocarte para dentro de un rato para hablar de la cuarentena, de las tensiones entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia, si habrá vuelta atrás o no, te digo que nunca te dije, aflojá con el alcohol, ni cuando dijiste que Alberto Fernández iba a ganar en primera vuelta cuando nadie lo decía, 3 meses antes, así que jamás te lo diría. Nos vemos en un rato.